¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos en El Informante. No fue nada fácil llegar a este momento, no fue fácil armar este programa. Es una historia trágica y triste y forma parte de heridas que están abiertas no solo en Chile, sino que en Argentina. Esta noche estamos comenzando formalmente una programación especial conmemorando los 40 años del golpe de Estado. Va a cruzar Crónicas de 24 horas, la edición central de nuestro noticiero, nuestro portal de noticias y nuestro canal 24 horas. También vía pública, El Informante, Informe Especial y Estado Nacional. Esta noche vamos a hablar de la historia que reúne a dos personas que son, de hecho, quienes están sentados aquí. Es una historia la misma, pero que tiene miradas distintas. Es la primera vez que se juntan en público a conversar sobre lo que se vivió hace 40 años. Una víctima cuyos padres fueron asesinados, un uniformado que tomó a ese niño de 2 años y lo entregó a un convento. Una historia que tiene matices y también hartos cuestionamientos. Los vamos a mirar con altura de miras aquí en El Informante. Además, vamos, entre otras cosas, a estar conversando con Giorgio Jackson a propósito de este blindaje que ha provocado tanta controversia. Estamos comenzando. El Informante, acompáñenos. Comenzando, quiero primero agradecer y marcar bien la hora, ¿no? Son las 11:15. Agradecerle a quienes están con nosotros en esta oportunidad. Ernesto Leyerman, muchas gracias, Ernesto, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Juan Emilio Cheire, gracias por estar aquí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Manuel. Fue el día viernes 13 de agosto cuando el periodista Rodrigo Cid puso al aire en el noticiero central de 24 horas una historia que tuvo lugar hace ya varias décadas. A partir de su reportaje, un extracto del cual vamos a mirar ahora, se han generado una serie de acontecimientos. Parte de lo que el periodista Rodrigo Cid puso en pantalla es lo que vamos a ver a continuación para iniciar esta conversación. Ernesto recuerda que tenía 12 o 13 años cuando encontró el cuaderno de tapa verde adentro de un armario. Y con esa típica curiosidad infantil comenzó a revisarlo. En la primera página había un recorte de prensa. Denunciaron el asesinato de un ciudadano argentino, ¿no? Y en el epígrafe, Bernardo Mario Lederman, joven cuya muerte a manos de la dictadura chilena fue confirmada por la Cancillería argentina. Sus abuelos paternos habían inventado una mentira piadosa. Durante años le dijeron que sus padres, él argentino y ella mexicana, habían fallecido en un accidente automovilístico. Nunca imaginó que en realidad habían sido acribillados por una patrulla del ex regimiento Arica de La Serena en el Valle del Elqui. Y me vieron a mí llorando sobre el cuerpo de mi madre, que estaba todo ensangrentado. Les cuesta mucho despegarme de mi mamá y bueno, después me llevan y bueno, me llevan al regimiento, no sabían a dónde llevarme. Hasta que el comandante ordenó que Ernesto fuera entregado a un hogar de monjas. El jefe del regimiento, Ariosto Apóstol, le da la orden a su ayudante principal, Juan Emilio Cheire, para que me llevara a este convento de monjas, a esta casa de monjas. Casa de la Providencia se llama. A partir de este reportaje del periodista Rodrigo Cid, que a todo esto está en el portal 24horas.cl para verlo completo, surgen una serie de titulares de prensa, de informaciones y también de reacciones que derivan luego en cuestionamientos al propio Juan Emilio Cheire. Cuestionamientos que provienen incluso del propio Ernesto. Ernesto, y es la primera pregunta que en realidad creo que, por lo demás, podría funcionar mucho mejor para efectos de esta conversación o de este diálogo. ¿Hay algo que tú tengas que preguntarle a Juan Emilio Cheire? Muchas cosas, ¿no? Pero antes quisiera, no sé, expresar dos cositas. Primero, que estoy acá por 2 personas. A mí me hubiera gustado estar en Buenos Aires, en mi casa, mirando la tele, comiendo, cenando. A mí me cuesta mucho venir aquí. Tengo que dejar mi trabajo, es decir, no me agrada venir, y menos en esta situación. Pero yo estoy aquí por 2 personas que... una se llama Bernardo, la otra María, que ya no están, que es mi papá y mi mamá. Por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, quiero expresar que, bueno, por ellos estoy aquí, por su memoria, porque sigo planteando que tiene que haber justicia, todavía no la hay. Entonces, por eso también quiero aclarar, así como yo planteo que haya justicia y que haya un castigo acorde a los crímenes que se han cometido, quiero aclarar que yo no le deseo ni a Cheire, ni a ningún militar genocida, ni a nadie, ni a ningún ser humano, lo que mis padres vivieron, digamos, ¿no? Yo creo que todo ciudadano merece un juicio justo en los tribunales de justicia, ¿no?
y la condena moral y social de la sociedad, ¿no? Es decir, también la sociedad va diciendo cuáles son sus dirigentes y sus referentes. Entonces yo quisiera, antes que nada, plantear eso. Yo no le deseo a nadie lo que mis padres vivieron, ¿no? Tampoco lo que viví yo, tener que presenciar, ¿no?, el crimen de mi mamá y de mi papá. La verdad que fue muy, muy terrible para mí, me marcó hasta los 30 años. Yo lamentablemente no tuve vida prácticamente. Recién a los 30 años comienzo a vivir porque Hoy tiene 42. Claro, porque empecé a participar en la agrupación Hijos, porque empecé hice un tratamiento psicológico, ¿no?, intensivo. Recién empecé a disfrutar de la vida a los 30 años de edad. Tú me decías al comienzo que tienes muchas preguntas, pero ¿qué le preguntarías a Juan Emilio? ¿Una pregunta? Y hablando de responsabilidad, ¿no?, de responsabilidades y de respuestas, ¿no? Hablamos de una pregunta. Yo le preguntaría a Emilio Cheire, porque sabemos nosotros, ¿no?, de que los militares saben dónde están los restos, porque los militares eran muy inteligentes y manejaban mucho poder. Entonces yo le preguntaría por qué, cuando fue jefe del ejército, no, ya que tuvo, la verdad, palabras muy interesantes como jefe de ejército, de plantear que tiene que haber memoria y justicia, lo cual la verdad que me entusiasmó en un momento. Yo le preguntaría por qué no el ejército, y él, que era primer comandante, por qué no brindó esa información, que los familiares necesitábamos saber esa información. Juan Emilio Cheire fue comandante en jefe del ejército entre el 2002 y el 2006, si es que no me equivoco, ¿no? Aquí hay una pregunta. También, Juan Manuel, yo querría, igual que Ernesto, decir por qué estoy aquí. Porque mi vida me mostró y me comprometió al conocer el dolor profundo. Entre ellos, el caso de Ernesto, que además lo conocí en una conversación personal con él, que a mí me hizo muy bien. Y él me dijo en esa oportunidad que también le había hecho bien en algunos aspectos. Porque mi compromiso es con lo que usted decía en los 40 años, de que es tiempo de cerrar heridas. Y para cerrar heridas no se puede olvidar, se tiene que recordar, se tiene que transparentar, se tiene que profundizar en la verdad. Y ese dolor tan profundo que él sintió, ese dolor tan profundo que yo también sentí en relación a las dos personas que él le rinde homenaje y que son sus padres, y que a mí me conmovió en ese momento el hecho, y me sigue cruzando mi vida. Decir que creo que a los 40 años es necesario no olvidar, pero sí es necesario, a partir de ese dolor, construir futuro a partir de esa experiencia. Ahora, Ernesto, ahora, con respecto a la pregunta, que plantea una pregunta muy específica de Ernesto, el compromiso con la verdad que yo asumí como comandante en jefe fue integral. Si yo hubiese sabido algo más en relación al caso de Ernesto, sin duda lo habría dicho. No sé más que lo que dije en tribunales, que no es el caso de analizar ahora, porque yo creo que nuestra conversación no va por el tema tribunales, sino que va por el tema humano, por el tema dolor, por el tema profundo del sentimiento humano y de los sentimientos que están cruzados. Ahora, perdón, si yo le reconocí... La pregunta, Ernesto, es ¿por qué no brindó más información sobre casos? ¿No? Particularmente sobre sobre todos los casos, antes de ser comandante en jefe y después de ser comandante en jefe. Sobre todos los casos que yo tuve alguna información, la di. Si yo no omití nada en relación a temas tan tremendos como los lanzados al mar, si yo no omití nada con respecto a asumir la responsabilidad del ejército, que ningún comandante en jefe del ejército ha hecho en el mundo, en cuanto a la responsabilidad que teníamos en los crímenes del pasado, si no omitimos nada, no solamente yo, sino que el cuerpo de generales que me acompañó en el mando, en cuanto a al comportamiento del ejército y a los hechos delictuales que pudiera tener y a las responsabilidades que pudiera tener. Esos generales que Ascanio Caballo llama los generales de la transición
fuimos tenientes del 73, fuimos subtenientes del 73, éramos muchachos de 20 y tantos años del 73 y asumimos las responsabilidades en los años 90, en los años 2000, para reconstruir una historia que creímos necesario reconstruir Juan Emilio, en todos los detalles que pudimos tener. Mencionaste... Y todos esos detalles los dimos. Si yo supiera una cosa más que a Ernesto le pudiera dar tranquilidad en una historia que a mí me impactó, porque su cuaderno que leyó de sus abuelos, donde él fue engañado, pero engañado como yo le expresé en esa oportunidad, por amor, por protegerlo, yo y otros muchos sufrimos, no igual, porque no hay los dolores iguales, pero sufrimos otras circunstancias. Todo lo que pudimos saber, todo lo que el ejército sabe, ha sido entregado. Y se parte de una premisa, Juan Manuel, que es súper compleja. Se supone, como dijo Ernesto, que los militares son inteligentes, son organizados, son esto, son el otro. Son tiempos muy raros en que eso no sucedía. Ahora, lo podemos profundizar. Ernesto, primero, ¿piensas que entregó toda la información, Juan Emilio, respecto del caso de tu padre? ¿Tienes alguna reserva? ¿Tienes alguna duda? ¿La has planteado, de hecho, en estos últimos días? Exacto. Respecto a ese tema en particular, yo quisiera mencionar que hay una mentira, ¿no? Hay dos mentiras. Ni siquiera en el regimiento Arica, ¿no? Desde donde parte la orden para matar a mi papá y a mi mamá, la historia fue que, no fue que fueron y los mataron, no. Hubo una historia. Es decir, los militares no iban por la calle disparando. Esa es la realidad. Es decir, sabemos que cada caso hay una historia atrás, ¿no? Mi papá era militante político. Tenía el sueño de que en Chile haya justicia social, el sueño de que los estudiantes puedan acceder a la educación, no como hoy que los pobres no pueden y la clase media tiene que endeudarse de por vida para poder estudiar. Ese sueño tenía mi papá en Chile, por eso estaba aquí. ¿Cuáles son las dos mentiras? Las dos mentiras es, primero, que son firmadas por el jefe de plaza, del jefe del regimiento. Una es que mis padres se habían autoeliminado con explosivos y la otra es que murieron en un enfrentamiento armado, en un enfrentamiento entre los militares y mis padres. Dos certificados de defunción, dice. Distintos, con distintas versiones. O sea, ni siquiera en la mentira se pusieron de acuerdo. ¿Pero hay un cuestionamiento en eso hacia Juan Emilio? No, yo planteo que hay una mentira que surge el día que matan a mi papá y a mi mamá en mi presencia, que yo también quiero aclarar que yo soy un sobreviviente, ¿no? Que estoy aquí, pero de casualidad, porque las balas eran muchas, de lejos. Mi mamá tenía 24 años de edad, estaba conmigo en brazos, es decir, los militares entraron a disparar. Es decir, cuando yo estaba con mi mamá solamente, mi papá estaba a varios kilómetros de ahí en ese momento. Cuando mi papá escucha los disparos, viene corriendo desesperado. O sea, digo, los militares cuando ven a una mujer, una guagua en sus brazos, disparan. Es decir, no hay ninguna razón para pensar de que las dispararon porque sí. Es decir, del momento de la muerte de tus padres vamos a hablar en un segundo más. Solamente bien. Quiero completar una parte de la historia Bien. que creo que está pendiente. Bien. Y es que esta reunión que tú citaste hace algunos años estuvo presente también, quien era tu abogado, Héctor Salazar. Conversé en Noticias 24 ¿puedo ayer. terminar la idea? Sí, Un sí, por segundito. favor. La mentira que yo digo tiene 40 años, ¿no? Porque hasta ayer hubo declaraciones de un militar diciendo de que lo que él sabía era que mis padres se habían autoeliminado con explosivos. O sea, siguen afirmando esa mentira. Esta mentira fue desarticulada en el año 91 en un expediente judicial que la inició, la disparó este campesino, ¿no? Que también fue víctima y sobreviviente. Se presentó ante el juez David Salazar en el norte. Se inició una investigación y los militares cortaron con esa investigación, amenazaron al juez, porque tuvo serias amenazas. Entonces pasó a la Fiscalía Militar y el caso fue archivado. Es decir, esta mentira, continúa, ¿no? En el año 2000, cuando yo me presento a los tribunales de justicia, planteo el caso y recién en el 2004 hay un avance en la investigación. Esta mentira continúa. Y cuando yo escucho las palabras interesantes de Emilio Cheire, que él está de acuerdo con la verdad y la justicia y la memoria, yo planteo, bueno, si está de acuerdo con eso, ¿por qué no cuenta lo que pasó con mi mamá y mi papá? Entonces le dirigí una carta pública en donde más o menos lo felicitaba a